El sol se filtraba suavemente a través de las cortinas, bañando la habitación en tonos dorados. Camila miraba el rostro de su esposo, Andrés, dormido a su lado. El aroma a café recién hecho llegaba de la cocina, mezclado con el perfume floral de su loción. Todo en su vida parecía perfecto, un hogar cálido, una pareja enamorada, un futuro prometedor, pero algo en el aire parecía extraño, como si el viento hubiera cambiado. Su mejor amiga, Sofía, estaba de visita. Camila se sentía tranquila, como siempre lo hacía cuando estaba cerca de ella. Las dos compartían risas, recuerdos y secretos, esa complicidad que solo las amigas más cercanas podían entender. Pero había algo diferente en Sofía esa tarde. Algo en su mirada, en su sonrisa, que Camila no logró captar de inmediato. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos, y al ver la pantalla, su corazón dio un salto. Era un mensaje de Andrés: salí con Sofía, nos vemos más tarde. Algo no encajaba. Andrés nunca había mencionado que fuera a encontrarse con ella. La duda se convirtió en incomodidad, pero Camila lo dejó pasar, pensando que quizás estaba exagerando. Esa noche, mientras cenaban, el ambiente se tornó pesado. Sofía evitaba su mirada, y Andrés estaba más callado de lo normal. Camila notó cómo él sonreía un poco más de lo habitual cuando Sofía hablaba, como sus ojos brillaban por momentos cuando ella le tocaba el brazo al reírse. Al llegar la madrugada, Camila se quedó dormida con la cabeza llena de preguntas. Un susurro en la oscuridad la despertó. Miró a Andrés, que ya no estaba en la cama. El frío del espacio vacío a su lado se convirtió en un nudo en su estómago. Se levantó lentamente, su piel erizada por la sensación de algo oculto, algo que estaba por descubrir. Siguió los pasos hacia la sala, donde una luz tenue iluminaba la escena que cambiaría su vida para siempre. Andrés, abrazando a Sofía, la besaba con una pasión que Camila conocía muy bien. Su corazón se detuvo por un momento. La traición era más real de lo que sus ojos podían soportar. La habitación empezó a girar, el aire se volvió espeso, como si toda la energía en el lugar se hubiese disipado, dejándola sola en la oscuridad de su propio sufrimiento. El sabor amargo de la mentira se quedó en su boca mientras retrocedía, temblando, sin poder procesar lo que acababa de ver. El frío de la noche la envolvía mientras las lágrimas caían sin control, como si no pudiera detener el torrente de emociones que arrasaban con su mundo. Con el sol del día siguiente, Camila enfrentó a Andrés. Sus ojos rojos del llanto se encontraron con los de él, llenos de arrepentimiento, pero también de culpabilidad. Las palabras no fueron necesarias. El amor que había creído eterno ahora se desvanecía como la niebla en la mañana. Lo siento, dijo él, pero esas palabras ya no significaban nada. La traición había marcado un punto irreversible. Camila salió de la casa, el sonido de sus tacones resonando en la acera vacía. La ciudad, que antes había sido un refugio, ahora se sentía ajena. La brisa fría acariciaba su rostro, pero no podía borrar la herida profunda que le habían dejado. El aroma del perfume de Sofía, que aún sentía en el aire, la perseguía como un eco doloroso. Cada paso que daba, cada rincón al que miraba, le recordaba lo que había perdido. El sabor de la traición la acompañó por días, pero Camila se prometió que no se dejaría consumir por la oscuridad. Se abrazó a sí misma, al sonido de su respiración en la quietud de la noche, y dejó que el viento se llevara las sombras. Ya no era la misma mujer, pero renacería, como la luna que siempre regresa al cielo después de la tormenta. Camila estaba decidida. La rabia, el dolor y la confusión se mezclaban en su pecho, pero había algo más, una necesidad urgente de respuestas, de poner fin a la incertidumbre que la había destrozado. Sofía tenía que ser confrontada, enfrentada cara a cara, como la amiga que traicionó la confianza que Camila le había dado. El sol aún no se había puesto, pero el cielo estaba teñido de un naranja cálido, como si el universo intentara suavizar la cruel realidad que Camila estaba a punto de descubrir. Caminaba por las calles con la determinación de quien ha tomado una decisión irreversible, sus pasos resonando en el pavimento, como el latido de su propio corazón que no podía dejar de acelerarse. Al llegar a la casa de Sofía, el aire se sentía denso, como si la tensión estuviera suspendida en cada rincón. El sonido del timbre rompió el silencio, y al poco tiempo, la puerta se abrió. Sofía estaba allí, con esa sonrisa que siempre le había parecido tan reconfortante, pero que ahora se sentía como una burla. «Camila», dijo Sofía con una suavidad que Camila apenas pudo soportar. «¿Qué haces aquí?»
El aroma dulce de la lavanda que solía gustarle a Sofía ahora la hacía sentir mareada, como si estuviera inhalando la fragancia de una mentira. Camila observó cada detalle, cada gesto, como si el mundo entero hubiera cambiado en un instante. Sofía no era la amiga que conocía. Ya no. Camila respiró hondo, el aire frío le calaba los pulmones, y con una mirada que no dejaba lugar a dudas, dijo: ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué lo hiciste? El tono de su voz estaba cargado de una calma tensa, como si una tormenta se estuviera gestando en su interior, pero no la dejara explotar aún. Sofía intentó dar un paso atrás, pero Camila no la dejó. Sus ojos no podían dejar de mirarla, fijamente, como si pudiera leerle el alma. Camila, por favor, no. No lo entiendes, Sofía balbuceó, su tono vacilante y nervioso. Pero Camila ya no quería escuchar más excusas. Las palabras de Sofía ahora se desvanecían en el aire, como las hojas arrastradas por el viento. El sonido de la lluvia empezó a golpear suavemente las ventanas, un ritmo constante y apacible, pero en ese momento, todo lo que Camila escuchaba era el latido de su propio corazón y las palabras no dichas entre ellas. Me mentiste, nos mentiste, murmuró, y las palabras salieron de su boca como un susurro cargado de enojo. Sofía la miró, sus ojos grandes, llenos de lágrimas que no se atrevían a caer. El perfume de su amiga, la misma fragancia que solía encontrar reconfortante, ahora la asfixiaba. La traición estaba impregnada en cada rincón, en cada inhalación de aire. Camila no podía soportarlo más. Con un golpe seco, golpeó a Sofía, y la amiga comenzó a llorar, como si se desmoronara frente a ella. Las palabras ya no eran suficientes. Camila la veía, su mejor amiga, la había traicionado, pero su dolor era fuerte. No me importa tus razones, Sofía, dijo con una firmeza tan fuerte que pareció resonar en la habitación, rompiendo cualquier resto de lo que quedaba de confianza. Lo que hiciste fue destruir lo que había entre nosotras, lo que había entre Andrés y yo. Ya no eres mi amiga, ya no eres nada, me traicionaste, Sofía, traicionaste nuestra amistad. Sofía cayó de rodillas, la lluvia comenzó a golpear más fuerte contra las ventanas, casi como si el universo lamentara lo que estaba sucediendo. Lo siento, Camila, de verdad, lo siento tanto. Camila ya no podía escuchar. Las palabras de Sofía eran como el eco distante de algo que ya no podía recuperar. Dio un paso atrás, y el sonido de sus tacones sobre el suelo húmedo de la entrada marcó el fin de esa conversación. El aroma a lavanda de Sofía ya no la seguía, era como si todo a su alrededor se desvaneciera. Antes de irse, Camila giró una última vez. Recuerda, Sofía, la vida se encarga de cobrar la mentira y la traición. Y cuando se cobra, no hay vuelta atrás. La puerta se cerró con un ruido sordo, y el viento comenzó a soplar con más fuerza, llevándose consigo el eco de esa despedida. Camila salió de la casa de Sofía con la sensación de que el aire estaba más pesado que nunca. El frío viento de la noche acariciaba su piel, pero no podía quitarse el ardor del pecho. El sonido de la lluvia cayendo a su alrededor parecía ser el único consuelo, ese ritmo constante y suave que la ayudaba a calmarse. Pero a la vez lo único que hacía era recordarle que el dolor de la traición no podía irse tan fácil. Camila caminaba a paso firme, sus tacones chocando contra las calles mojadas, resonando en el vacío de la noche. El perfume dulce de la lluvia se mezclaba con el olor a tierra mojada y hierba fresca, pero ese no era el aroma que quería sentir ahora. No. Lo que quería era olvidar la fragancia de la mentira, esa que Sofía había dejado impregnada en el aire de su casa, como una huella indeseada. Con cada paso, el ruido de la ciudad desaparecía poco a poco, como si su mente estuviera aislándose, buscando espacio en el que pudiera pensar sin sentirse aplastada. Pero los recuerdos la invadían, como las olas que rompen contra las rocas sin pedir permiso. El sonido de la risa de Andrés, esa risa que ahora le parecía vacía, comenzó a retumbar en su mente. Como pudiste, murmuró, su voz apenas un suspiro que se perdía en el viento. El sabor salado de sus lágrimas comenzó a formarse en sus labios. Se las secó rápidamente, como si al borrarlas pudiera también borrar todo lo que acababa de descubrir. Su respiración se aceleró, como si su cuerpo no pudiera controlar el dolor. Llegó a su casa, pero el umbral de la puerta la detuvo. La luz cálida del vestíbulo la envolvió, un contraste tan fuerte con la oscuridad afuera que le hizo sentirse aún más desconectada de todo. El olor familiar de su hogar la golpeó, pero no era reconfortante como solía serlo.
El aroma a madera, a la fragancia de la vela de vainilla que siempre encendía antes de dormir, parecía ahora una burla. Se detuvo frente al espejo del pasillo. Su reflejo le devolvía una imagen que no reconocía. Los ojos enrojecidos por las lágrimas y los labios partidos por el estrés del día la hacían ver más agotada de lo que realmente estaba. Pero el calor de su piel seguía latiendo, como una promesa de que aún había fuerza dentro de ella. Camila. Susurró su propio nombre, como si con ese simple gesto pudiera empezar a reconstruirse. De repente, el sonido de su teléfono la hizo saltar. El nombre de Andrés apareció en la pantalla, y su corazón dio un vuelco, como si le estuvieran arrancando algo de lo más profundo de su ser. No sabía si contestar o ignorarlo, pero algo en su interior le dijo que debía escuchar, que debía saber si él realmente pensaba que las cosas podían volver a ser como antes. Tomó el teléfono con manos temblorosas, y al deslizar la pantalla, la voz de Andrés la golpeó como un torrente. Camila. Lo siento. Por favor, escúchame. El sonido de su voz era vacío y distante, como si no fuera la misma persona que había amado. La rabia comenzó a arder nuevamente en su pecho, como una hoguera que se avivaba con cada palabra que salía de él. ¿Escuchar? Ahora quieres que te escuche, respondió, con el eco de su propia voz resonando en sus oídos. Era un sonido afilado, como cristal rompiéndose, y le dolía aún más que las lágrimas que se derramaban en su rostro. El aire de la habitación parecía volverse denso, y el suave olor de la vela de vainilla ahora se volvía tóxico, como si todo a su alrededor estuviera corrompido por la mentira. En ese instante, todo lo que sentía era el frío de la traición. Camila, no puedes irte así. No puedes dejarme, insistió él, pero Camila no podía seguir escuchando. Colgó de golpe. El sonido del clic al colgar fue como una liberación para ella. Un alivio breve, pero suficiente. Camila se desplomó en el sillón, su cuerpo se hundió en él, y por primera vez en el día, dejó que sus lágrimas cayeran libremente. El sabor salado de las lágrimas le quemaba los labios, pero no le importó. Necesitaba dejar salir todo lo que había guardado. El dolor de la traición, el sabor amargo de la mentira, el frío que la envolvía, todo estaba saliendo ahora. La lluvia seguía cayendo, golpeando las ventanas con fuerza, como si también quisiera purificar el mundo de la mentira que había estado creciendo en su interior. Camila se despertó en el sillón al amanecer. El tenue brillo del sol atravesaba las ventanas, dibujando líneas doradas en el suelo de madera. El calor suave de la luz comenzaba a acariciar su piel, pero no lograba borrar el frío que seguía anidado en su pecho. A lo lejos, el suave canto de los pájaros se mezclaba con el crujir de las hojas bajo el viento. Ese sonido tranquilo contrastaba con el caos dentro de su mente. Cada pensamiento era una espina, cada recuerdo una punzada que la hacía temblar. El aroma del café que preparaba automáticamente en las mañanas llenaba la cocina, pero esta vez le sabía diferente. El sabor amargo del café, sin azúcar ni leche, parecía encajar con el sabor metálico de la rabia contenido. Era un recordatorio de que la dulzura que había conocido con Andrés estaba ahora tan vacía como su taza. Antes de poder pensar más, su teléfono vibró en la mesa. Esta vez, no era Andrés. El nombre de Sofía apareció en la pantalla, y el simple hecho de leerlo fue como un golpe en el estómago. Su respiración se detuvo un instante, y el sonido del latido de su corazón parecía llenar la habitación, ensordeciéndola. No lo hagas, no contestes, se dijo a sí misma, pero sus dedos ya habían deslizado la pantalla. Camila, tenemos que hablar, dijo Sofía, su tono frío como el mármol. No hay nada más que decir. Ya dejaste claro lo que piensas de nuestra amistad, respondió Camila, tratando de que su voz no temblara. El nudo en su garganta le dificultaba hablar, pero no podía mostrar debilidad. ¿De verdad crees que las cosas son tan simples? No sabes nada de lo que realmente pasó, respondió Sofía con una calma que hacía que la sangre de Camila hirviera. ¿Nada de lo que pasó? ¿Me estás diciendo que no es lo que vi? Que no escuché lo que escuché en esa maldita habitación tuya, mientras él. Camila se detuvo, las palabras atascadas como un cuchillo en su garganta. Ven a mi casa, dijo Sofía, interrumpiéndola. Si tienes algo que decirme, hazlo en mi cara. El clic del teléfono al colgar fue seco. Camila se quedó inmóvil por unos segundos, con el teléfono aún en su mano, el calor de su palma contrastando con el frío sudor que empezaba a cubrirla. Sin pensarlo demasiado,
tomó su chaqueta y salió de casa. Esta vez, no iba a evitar la confrontación. Cuando llegó a la casa de Sofía, el aire estaba cargado de humedad. El olor de las flores del jardín le resultaba insoportable, como si fuera una burla a la podredumbre de lo que había dentro. Camila tocó la puerta con fuerza, y el sonido retumbó en el pasillo, rompiendo el silencio. Sofía abrió la puerta con una sonrisa en sus ojos. «Sabía que vendrías», dijo, apartándose para dejarla pasar. El interior de la casa estaba demasiado ordenado, casi clínico. El aroma del limpiador de limón llenaba el aire, pero a Camila le resultaba repulsivo, como si Sofía intentara borrar cualquier rastro de lo que había sucedido ahí. «Habla», dijo Camila, su voz cortante como un filo. El sonido seco de sus botas contra el suelo de cerámica resonaba con cada paso que daba hacia el centro de la sala. Sofía la miró, y por un instante, pareció que las palabras se le atascaban en la garganta. Pero cuando habló, lo hizo con una voz firme: «Andrés vino a mí porque tú lo alejaste. Estabas tan ocupada con tus problemas, con tus inseguridades, que no viste lo que él necesitaba». Las palabras de Sofía eran un veneno lento, quemando a Camila desde adentro. Se acercó un paso más, sintiendo como su propia rabia llenaba el espacio entre ambas. «¿Así justificas lo que hiciste? ¿Qué clase de persona destruye a su amiga de esa manera?» La voz de Camila era un rugido bajo, cargada de dolor y furia. Sofía se cruzó de brazos, y su perfume floral invadió el aire, mezclándose con el aroma metálico del enfado de Camila, que casi podía saborear. «Tal vez no soy la clase de persona que tú creías», respondió Sofía, su tono cargado de desafío. Camila no pudo contenerse más. Con un movimiento rápido, empujó una mesa pequeña que estaba entre ellas, haciendo que el florero cayera al suelo y el sonido del vidrio rompiéndose llenando la habitación. «Esto no se trata de quién eres tú, Sofía. Se trata de lo que destruiste. Una amistad, una vida, una confianza. Y déjame decirte algo, lo que hiciste no te hace poderosa. Te hace una cobarde». Sofía se quedó en silencio por un momento, y en sus ojos había algo que Camila no esperaba ver: miedo. Por primera vez, la tensión en el aire era tan densa que parecía que ambas estaban respirando cenizas. El silencio en la sala era sofocante, como si el mismo aire hubiera decidido abandonar la escena. Camila respiraba agitada, su pecho subiendo y bajando al compás de su rabia. Sofía rompió el silencio al inclinarse para recoger los trozos de vidrio del suelo. «¿Crees que todo esto es culpa mía?», murmuró, su tono frío, pero esta vez su voz temblaba ligeramente, como si estuviera al borde de algo que no quería admitir. «¿Tienes idea de cómo me sentí al descubrirlo? Esa noche, mientras él». Camila cerró los ojos por un momento, intentando controlar el temblor que le recorría el cuerpo, pero cada palabra que intentaba decir era como arrancarse una espina de la piel. El dolor se sentía físico, punzante. «Camila, no tienes idea de lo que estaba pasando entre ustedes», respondió Sofía, dejando caer los trozos de vidrio en el basurero con un sonido hueco que parecía más fuerte que un grito. «Andrés se sentía perdido, y yo estaba ahí para él». «Tú no tenías ningún derecho», exclamó Camila, su voz resonando como un trueno en la pequeña sala. «Dio un paso adelante, ¿cómo pudiste?» «Éramos como hermanas, Sofía». «¿Hermanas?» Sofía levantó la mirada, y sus ojos, generalmente fríos, parecían arder. «Y tú eras su esposa. ¿Dónde estabas cuando él te necesitaba?» «Porque mientras tú llorabas tus inseguridades, él buscó consuelo en mí». Las palabras cayeron como un golpe, haciendo eco en la mente de Camila. Durante un momento, todo en su mundo se redujo a esa frase. Su respiración se volvió más pesada. «¿Eso es lo que crees? ¿Que yo lo alejé con mis problemas? ¿Que esta traición es mi culpa? ¿Es eso lo que piensas?» Camila dio un paso más hacia Sofía, y ahora la distancia entre ambas era mínima. Podía sentir el calor que emanaba de la piel de Sofía, pero en lugar de consuelo, era como un muro de hostilidad. «Sí. Eso es exactamente lo que pienso», respondió Sofía en un susurro. Sus labios apenas se movieron, pero las palabras golpearon a Camila como un balde de agua helada. Camila soltó una risa amarga, casi desgarradora, y dio un paso hacia atrás. «Conteniendo su furia, ¿sabes? Por un momento pensé que podría perdonarte. Pero ahora veo quién eres realmente». Sofía se quedó quieta, pero sus ojos se llenaron de una emoción que Camila no esperaba.
arrepentimiento, mezclado con un destello de vergüenza. Camila, yo. Comenzó Sofía, pero fue interrumpida por el sonido del teléfono de Camila. El timbre abrupto rompió el ambiente cargado como una tormenta que se detiene repentinamente. Camila sacó el teléfono de su bolso y vio el nombre de Andrés en la pantalla. Sus dedos temblaron por un instante, pero respondió. ¿Qué quieres?, dijo, su voz helada. Camila, tenemos que hablar. Esto no puede seguir así, respondió Andrés desde el otro lado. ¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de todo lo que hiciste? La risa de Camila era cortante, como si cada sonido rasgara el ambiente tenso que seguía colgado entre ella y Sofía. Por favor, dame una oportunidad para explicarte. No fue como tú crees, insistió Andrés. Camila cerró los ojos, y por un momento, el mundo entero pareció detenerse. Incluso la respiración de Sofía, todo desapareció en un segundo de decisión. Nos veremos esta noche. Andrés. Su voz se endureció, cada palabra cayendo con el peso de una sentencia. Más te vale que tengas una explicación que valga la pena escuchar. Porque si no, esto será el final. La noche había caído sobre la ciudad, envolviendo las calles en un manto de oscuridad salpicado por el parpadeo intermitente de las farolas. Camila llegó al lugar acordado, un pequeño restaurante casi vacío, con una luz cálida que contrastaba con el frío exterior. El viento helado acariciaba su rostro, haciéndole estremecer mientras apretaba el abrigo alrededor de su cuerpo. Andrés ya estaba allí. Sentado en una de las mesas junto a la ventana, jugaba distraídamente con el borde de su taza de café. Al verla entrar, levantó la mirada, y por un instante, sus ojos reflejaron algo que Camila no pudo descifrar: culpa, miedo o ambas cosas. Ella caminó hacia él, sus tacones resonando sobre el suelo de madera, un sonido que parecía marcar el compás de su propia determinación. Cada paso que daba intensificaba el nudo en su pecho, pero no dejó que su rostro revelara nada. Camila, dijo Andrés al ponerse de pie. Su voz era baja, y tenía un tono grave, como si el peso de sus palabras ya estuviera aplastándolo. Siéntate, respondió ella, su voz firme y directa. El aroma del café recién hecho y el leve olor dulce de los pasteles horneados llenaban el ambiente, pero nada de eso parecía suavizar la tensión que había entre ellos. Camila se quitó el abrigo con movimientos calculados, lo colgó en el respaldo de la silla y se sentó frente a él. La madera de la silla estaba fría al tacto, un contraste con el calor que sentía ardiendo dentro de ella. Habla, dijo sin rodeos. Su mirada era fija, directa, como si intentara atravesarlo con los ojos. Andrés suspiró, y sus manos temblaron ligeramente al rodear la taza. Bebió un sorbo, el líquido caliente hizo que apretara los labios brevemente, como si estuviera buscando las palabras adecuadas dentro del vapor de su bebida. Camila, no voy a justificar lo que hice. Sé que te fallé, continuó. Su voz se quebró ligeramente al final, y la crudeza de la confesión pareció golpear el aire entre ellos, dejándolo más denso. ¿Fallarme? Andrés, no es solo que me fallaste. ¿Qué es que me destrozaste?, exclamó ella, su voz subiendo un tono antes de bajar de nuevo. Lo sé, pero por favor escúchame, respondió él, alzando la mirada. Sus ojos brillaban bajo la tenue luz del lugar, y Camila lo notó, con una mezcla de rabia y tristeza, las ojeras que marcaban su rostro. Te escucho, Andrés, pero cada palabra que digas será como caminar sobre vidrios rotos. ¿Estás preparado para eso? El tono de Camila era tan frío que hizo que la calidez del lugar se sintiera distante, como si toda la energía se concentrara en el duelo emocional frente a ellos. Andrés apretó los labios y se acercó. Sofía y yo, fue un error. Yo estaba perdido, Camila. Me sentí perdido. Lo interrumpió ella, inclinándose hacia adelante. El leve aroma floral de su perfume llenó el espacio entre ellos, pero su voz era como un látigo que cortaba cualquier intento de justificación. ¿Y cómo crees que me sentí yo al enterarme? ¿Acaso piensas que una disculpa o decir que estabas perdido es suficiente para reparar lo que me hiciste? Andrés bajó la mirada, y sus manos soltaron la taza. No lo sé. Pero estoy dispuesto a intentar cualquier cosa para recuperarte. Sus palabras salieron con un peso que parecía llenar la habitación, dejando un eco sordo en los pensamientos de Camila. Ella lo miró, y por un momento, el mundo pareció detenerse. El leve tintineo de los cubiertos, incluso el zumbido de la calefacción, todo desapareció,
dejando solo el sonido de su propia respiración. Quiero creer que lo sientes, Andrés, dijo al fin, su voz quebrada, pero llena de una fuerza que no sabía que tenía. Pero no sé si alguna vez podré volver a confiar en ti. El restaurante quedó en un silencio incómodo después de las palabras de Camila. Andrés entrelazó los dedos sobre la mesa, su piel pálida bajo la luz amarillenta. Las puntas de sus dedos estaban, como si los apretara demasiado blancas, y el leve temblor de sus manos no pasó desapercibido para Camila. Camila, no puedo cambiar lo que pasó, pero estoy dispuesto a dar todo de mí para reparar lo que rompí. Por favor, dame la oportunidad de demostrártelo. Ella lo interrumpió, levantando una mano. Sus uñas, pintadas de un rojo profundo, se veían brillantes bajo la luz tenue, y ese gesto silenció a Andrés más rápido que cualquier palabra. ¿Una oportunidad? Andrés, no se trata solo de mí. Se trata de lo que tú decides hacer. Me destrozaste, ¿entiendes eso? Sofía era mi amiga, mi confidente. Cuando pienso en ustedes dos. Se detuvo, y su voz se quebró. Tragó con fuerza, sintiendo el sabor salado de sus propias lágrimas que amenazaban con escapar. Andrés inclinó la cabeza, como si el peso de la culpa lo doblara. El leve crujido de la silla al moverse sonó casi ensordecedor en el ambiente cargado. Camila, mírame. Su voz salió en un susurro ronco. Había un leve brillo en sus ojos, un reflejo de las lágrimas contenidas que no dejaba caer. Sé que fallé, pero no quiero perderte. No puedo perderte. Ella rió, pero su risa estaba cargada de un dolor desgarrador. Era una risa amarga, que resonó en la pequeña sala y quedó suspendida en el aire, mezclándose con el eco del cristal vibrando bajo el golpeteo de la lluvia. ¿Perderme? Andrés, ya me perdiste el día que cruzaste esa línea. ¿Acaso pensaste en mí cuando estabas con ella? ¿Pensaste en cómo me sentiría? Porque déjame decirte algo, cada vez que cierro los ojos, puedo verlos juntos, y ese recuerdo me quema por dentro, como si estuviera caminando sobre brasas ardientes. Él presionó los labios, y el leve sonido de un plato estando colocado en la mesa contigua los hizo girar la cabeza por un instante. Era como si ambos hubieran estado tan inmersos en su dolor que cualquier ruido externo parecía arrancarlos de su burbuja de sufrimiento. Camila, déjame hacer las cosas bien. Pídeme lo que sea, lo que necesitas para intentar sanar, para confiar en mí de nuevo. Lo haré. Ella quedó inmóvil, sintiendo el peso de sus palabras golpeando su corazón como una avalancha. El aroma dulce de la tarta de manzana recién servida en la mesa cercana invadió su nariz, pero no logró reconfortarla. En cambio, le recordó lo amargo que se sentía todo ahora. Lo que sea. Su voz era apenas un susurro, pero tenía una intensidad que lo atravesó como un rayo. Camila se levantó lentamente. El roce de la tela de su abrigo contra la silla resonó en el silencio que habían creado. Se puso el abrigo con movimientos deliberados, como si cada gesto fuera de una declaración. La textura áspera del forro le raspó ligeramente las muñecas, un pequeño detalle que intensificó su sensación de incomodidad. Entonces, empieza por dejarme en paz. Sus palabras cayeron como un golpe. El eco de su voz se sintió como un latigazo en el aire, y Andrés parpadeó, como si le hubieran arrojado agua fría. Camila se dio la vuelta, y mientras caminaba hacia la puerta, sintió el frío del metal cuando empujó la puerta. Afuera, la lluvia la recibió con una intensidad que calaba su abrigo en cuestión de segundos, empapándola y dejando que el agua helada le recorriera la piel como pequeños cuchillos. Caminó sin mirar atrás, dejando a Andrés en el restaurante, con los ojos vidriosos y el alma rota. El olor a tierra mojada se mezclaba con el de su perfume, creando una mezcla extraña que parecía seguirla mientras sus tacones chapoteaban sobre los charcos. Pero en el fondo de su corazón, una pregunta seguía atormentándola. ¿Podría realmente dejarlo ir? La lluvia caía con fuerza, llenando el aire con un murmullo constante que envolvía las calles en un manto húmedo y frío. Las gotas golpeaban los techos de los autos con un ritmo hipnótico, mientras las luces reflejadas en los charcos parpadeaban como estrellas en la oscuridad. Camila caminaba rápidamente por la acera. El agua se filtraba por sus botas, haciendo que sus pies se sintieran pesados, con un frío que le subía hasta las piernas. Apenas había avanzado unas cuadras cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. Camila. Por favor, espera. Se detuvo, no porque quisiera escuchar a Andrés, sino porque el viento helado que soplaba le arrebató el aliento por un momento,
y el cabello mojado se le pegó al rostro como una segunda piel. Giró lentamente, sintiendo como su corazón latía con rabia contenida. Andrés estaba ahí, bajo la lluvia, empapado. Su camisa blanca se le pegaba al torso, y su cabello chorreaba agua que se deslizaba por su rostro hasta perderse en su mandíbula. A cada palabra que decía, una nube de vapor salía de su boca, mezclándose con el aire frío. ¿Qué parte de "déjame en paz" no entendiste? Su voz era firme, pero un leve temblor en sus labios la traicionó. Camila, no puedo dejarte ir así. No puedo. Su voz sonaba ronca, cargada de desesperación, como si cada palabra estuviera arrancándole pedazos de su alma. Ella cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse. Sintió como las gotas de lluvia resbalaban por sus pestañas y se mezclaban con las lágrimas que intentaba contener. El frío le envolvía, pero lo que más sentía era el calor abrasador de su enojo. Andrés, basta. No tienes derecho. Tú y Sofía, ¿cómo pudiste? Cada vez que pienso en ustedes, siento que me arrancan la piel, que me quemo por dentro. Me traicionaste de la peor manera. El sonido de su voz alzándose fue como un trueno, rasgando el aire cargado de humedad. Un auto pasó rápido, salpicando agua sucia sobre ambos, pero ninguno se movió. Estaban atrapados en ese duelo silencioso, mientras el mundo seguía girando a su alrededor. Andrés dio un paso hacia ella, extendiendo una mano, pero Camila retrocedió. «No te acerques», gritó, y su voz se quebró. Sus manos temblaban, los dedos fríos y entumecidos por el viento, pero no estaba segura si era el frío o la furia lo que la hacía estremecerse. «Camila, ¿crees que no me odio por lo que hice? ¿Crees que no me despierto cada día deseando poder retroceder en el tiempo?» Su voz estaba cargada de una sinceridad desgarradora. Había algo en sus ojos oscuros, brillantes bajo la luz tenue de una farola cercana, que hizo que Camila sintiera una punzada en el pecho. Ella lo miró, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. El ruido de la lluvia y el tráfico se desvaneció, dejando solo el sonido de sus respiraciones entrecortadas y el latido irregular de su corazón. Podía oler el leve aroma a colonia de Andrés mezclado con el olor a lluvia, un perfume que alguna vez le resultó reconfortante pero que ahora solo le recordaba su traición. «Lo siento, no es suficiente, Andrés. Hay cosas que ni 1000 disculpas pueden arreglar». Su voz salió baja, casi en un susurro, pero cargada de una tristeza que parecía infinita. Andrés avanzando lentamente, como si finalmente entendiera que las palabras no podían salvarlos. El agua seguía cayendo, resbalando por su rostro, mezclándose con las lágrimas que ahora no podía ocultar. «Te amo, Camila. Siempre te amaré». Ella lo miró por última vez, y luego se giró, alejándose. Cada paso se sintió como si le estuvieran arrancando un pedazo de su alma, pero no se detuvo. El frío calaba hasta los huesos, y podía escuchar el sonido de la lluvia como un lamento interminable. Cuando llegó a su edificio, las luces cálidas del vestíbulo la envolvieron, pero no logró ahuyentar el frío que sentía en su interior. Se quitó el abrigo con manos temblorosas y se dejó caer en el sofá, sin encender las luces, diciéndose «¿Por qué, Andrés, por qué me hiciste esto?». En la penumbra, abrazó sus rodillas y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. El sabor salado de sus lágrimas se mezclaba con el agua de lluvia en sus labios, y cada sollozo parecía abrir una nueva herida en su corazón. Sabía que la herida tardaría en sanar, pero en ese momento, mientras la oscuridad la envolvía, solo sentía el peso abrumador de la traición y el amor perdido. Esa noche, el sueño fue un espejismo para Camila. En la penumbra de su habitación, la fragancia tenue de su vela de lavanda apenas lograba calmar sus sentidos, y la humedad de su cabello aún mojado le hacía sentir escalofríos que recorrían su espalda. El sonido del timbre rompió el silencio como un trueno, haciéndola saltar en el sofá. Su corazón latió desbocado, y el eco del timbre vibró en sus oídos como si el aire mismo se hubiera tensado a su alrededor. Se levantó despacio, sintiendo como sus pies descalzos tocaban el frío del piso de madera. Ese contacto helado la hizo estremecerse. Al abrir la puerta, ahí estaba Sofía. Sofía, con su cabello perfectamente arreglado, emanaba un perfume floral que se mezclaba con el olor metálico y fresco que la lluvia había dejado en el aire. Llevaba un abrigo de lana beige y un paraguas aún mojado que goteaba sobre el suelo como si trazara un mapa invisible. «Tenemos que hablar», dijo con esa voz firme, esa que siempre usó para ocultar su nerviosismo. Sin embargo, Camila notó el ligero temblor en sus manos, como si la culpa pesara tanto que apenas pudiera sostener el paraguas. Camila se cruzó de brazos.
bloqueando el paso. El olor a lluvia y tierra mojada que emanaba del exterior la envolvió, pero el frío no podía compararse con el hielo en su mirada. ¿Qué quieres, Sofía? Ya lo hiciste suficiente claro con tus acciones. Por favor, no es lo que piensas, respondió Sofía, aunque su voz carecía de convicción. Camila rió, pero su risa estaba cargada de dolor. El sonido resonó en el pasillo, hueco y áspero, como si hubiera arrancado esa reacción desde lo más profundo de su pecho. No es lo que pienso. ¿De verdad? Porque lo que vi con mis propios ojos me parece más que suficiente. Sus palabras eran como cuchillas afiladas que cortaban el aire entre ellas. Sofía tragó saliva, su rostro palideció. El brillo en sus ojos, reflejo de las luces del pasillo, no era suficiente para ocultar las lágrimas que comenzaban a acumularse en el borde de sus pestañas. Yo no quería que esto pasara, Camila. Y él me buscó. Nunca fue mi intención herirte. Camila dio un paso hacia ella, y Sofía retrocedió instintivamente. El sonido de los tacones de Camila sobre el piso pulido era como el golpeteo de un tambor, marcando el ritmo de su furia. ¿Tu intención? ¿Tu intención? Su voz subió un tono, cargada de incredulidad. Te abrí las puertas de mi vida, Sofía. Eras como mi hermana. ¿Y así me pagas? El aroma floral que emanaba Sofía comenzó a sentirse pesada, asfixiante, como si cada nota dulce estuviera cargada de hipocresía. Camila sintió como el calor subía desde su pecho hasta su garganta, amenazando con desbordarse en un grito, pero lo contuvo. Quiero que te vayas. No puedo ni verte. Sofía dejó caer el paraguas al suelo, un sonido hueco que pareció llenar el silencio entre ellas. Sus lágrimas comenzaron a correr, dejando pequeños rastros brillantes en sus mejillas, pero Camila no pasó. No hasta que me escuches, insistió. Camila apretó los dientes, sintiendo como sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos. El nivel de dolor físico era un recordatorio de que debía mantenerse firme. Te escucho, pero no voy a perdonarte. Nada de lo que digas va a cambiar lo que hiciste. El aire en el pasillo parecía más denso, como si el peso de las palabras no dichas flotara entre ellas. Finalmente, Sofía susurró. Yo también lo amaba. Esas 4 palabras cayeron como un balde de agua helada sobre Camila. El tiempo pareció detenerse, y el único sonido era el latido ensordecedor de su corazón en sus oídos. No. Tú no lo amabas, Sofía. Si lo hubieras amado, no me habrías traicionado. Lo que sentiste fue deseo, y eso no es amor. Sofía agachó la mirada, incapaz de responder. El olor a lluvia y el frío del viento que se colaba por la puerta abierta parecían arrastrar consigo los restos de cualquier posibilidad de reconciliación. ¿Por qué lo hiciste? La pregunta salió directa, como un cuchillo cortando el aire. Camila, Sofía balbuceó, impidiendo su mirada. Pero Camila no estaba dispuesta a aceptar excusas. Mírame, exigió. Su voz, cargada de dolor y furia contenida, resonó en el espacio. Sofía alzó la vista, y en sus ojos había algo que Camila no esperaba, culpa. Él me buscó primero, admitió Sofía, su voz apenas un susurro. El sonido de esas palabras era como un cristal rompiéndose en 1000 pedazos. ¿Y tú lo permitiste?, respondió Camila con amargura. Su corazón latía con fuerza, tan alto que casi podía oírlo, mientras la traición de su mejor amiga se desdoblaba en imágenes vivas frente a sus ojos. Yo no quería lastimarte, Camila. Ah, no. Porque dejar que mi esposo toque tu piel, mientras yo confiaba en ti, no es lastimarme, ¿verdad? La rabia que había contenido se filtró en cada palabra, como un veneno que necesitaba salir. El silencio se alargó. El viento fuera movía las ramas de los árboles, y el crujido de las hojas contra la ventana parecía un lamento lejano. Sofía bajó la mirada, sus manos temblorosas buscaron algo que las anclara, pero no había nada. Esto se acabó aquí. Tú y yo hemos terminado, Sofía. Nuestra amistad, todo, ha muerto, como lo que creías que sentías por él, dijo Camila finalmente, su voz llena de un extraño tipo de paz, como si al decirlo hubiera soltado una carga inmensa. Sofía intentó disculparse una vez más, pero Camila levantó una mano, deteniéndola. No. No más palabras, vete, Sofía. Y no vuelvas. Sofía salió, dejando un vacío tras de sí. El sonido de la puerta cerrándose era el cierre de un capítulo, y el aroma a café frío que llenaba la sala era el único testigo del fin de esa relación. Sin decir más, Camila cerró la puerta de golpe.
El sonido resonó en el espacio vacío, y por un momento, se quedó ahí, apoyado contra la madera, sintiendo como las lágrimas corrían libremente por su rostro. Sabía que esa conversación era solo el comienzo, y que las heridas que Andrés y Sofía habían dejado no sanarían fácilmente. Pero en ese instante, con el calor de la vela llenando la habitación y el eco de la lluvia golpeando las ventanas, decidió que su fortaleza sería su mayor escudo. Camila permaneció apoyada contra la puerta por unos minutos. Su pecho subía y bajaba con fuerza, como si cada respiración fuera una batalla contra el dolor que amenazaba con asfixiarla. La madera fría de la puerta era un contraste con el calor ardiente que sentía en sus mejillas debido a la rabia y la humillación. Al fin, se enderezó. Sus pasos la llevaron hacia el espejo de la sala, donde se detuvo a observar su reflejo. Las lágrimas habían dejado surcos brillantes en su rostro, y sus ojos, aunque hinchados, ahora estaban llenos de determinación. El aroma a lavanda de la vela encendida era un tenue recordatorio de la calma que debía recuperar. «No voy a quedarme en este pozo de dolor», murmuró, apenas reconociendo la firmeza de su propia voz. El eco de sus palabras resonó en la habitación vacía, llenándola de una extraña energía. Caminó hacia su habitación, donde comenzó a abrir los cajones. El sonido de la madera deslizándose contra el marco era un ritmo constante que llenaba el silencio. El roce de las telas al sacarlas era suave, casi tranquilizador. Escogió un vestido negro ajustado, elegante y sencillo. Se dio una ducha rápida, dejando que el agua caliente golpeara su cuerpo. Cada gota parecía lavar no solo el cansancio de la jornada, sino también los residuos de tristeza que la habían acompañado. La mezcla de vapor y el aroma fresco de su gel de baño con notas cítricas llenó el espacio, renovando sus sentidos. Una vez lista, reconoció su cabello en un moño alto y aplicó un labial rojo intenso. Ese color, vibrante y atrevido, contrastaba con la palidez de sus mejillas, y al mirarse al espejo, vio a una mujer que, aunque herida, se negaba a ser vencida. Tomó su bolso y las llaves del auto. El tintineo metálico de las llaves era un recordatorio de que aún tenía control sobre algo, sobre sí misma y sus decisiones. Salió de la casa, cerrando la puerta con fuerza, como si con ese gesto dejara atrás el peso de las últimas semanas. En el auto, subió la radio. La voz melódica de una cantante desconocida llenó el espacio, con una letra que hablaba de resiliencia y de encontrar la fuerza en medio del caos. Llegó a un bar en el centro de la ciudad, uno que solía frecuentar antes de casarse con Andrés. Al entrar, el olor a madera antigua mezclado con el perfume de las personas y un toque de humo de velas aromáticas la envolvió. Las luces tenues daban al lugar un aire íntimo, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el suave sonido del jazz en vivo que una banda tocaba al fondo. Camila se acercó a la barra. «Un vino tinto, por favor», pidió. Su voz era firme, pero al mismo tiempo contenía una fragilidad que solo ella podía notar. Mientras esperaba su copa, su mirada se perdió entre las personas que llenaban el lugar. El roce de las copas al brindar, el crujido de los asientos de cuero, el eco de las risas, todo parecía tan ajeno y tan cercano a la vez. ¿Esperando a alguien? La voz masculina que escuchaba a su lado era profunda, con un tono amigable que no sonaba intrusivo. Camila giró la cabeza. El hombre era alto, de cabello oscuro y con una sonrisa que parecía sincera. El destello en sus ojos reflejaba la calidez de las luces del lugar, y su perfume, amaderado y ligeramente especiado, le recordaba noches tranquilas en bosques lejanos. «No, solo necesitaba un poco de aire y vino», respondió con una ligera sonrisa. «Es un buen lugar para eso. Yo soy Nicolás». «Camila», respondió, estrechando su mano. El contacto fue breve, pero su calidez le hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: curiosidad. Comenzaron a hablar. Las palabras fluían fácilmente entre ellos, como un río que encuentra su cauce. Camila no podía evitar notar los pequeños detalles, la manera en que Nicolás movía las manos al hablar, la suavidad de su voz y el brillo en sus ojos al mencionar sus pasiones. Por primera vez en semanas, el peso en su pecho comenzó a aliviarse. No porque estuviera buscando reemplazar a Andrés, sino porque en ese momento entendió algo importante: no necesitaba a nadie más para comenzar a sanar. Cuando salió del bar, la noche estaba fresca. El aire limpio tras la lluvia le acarició el rostro, y el sonido lejano de los autos en la ciudad parecía formar una sinfonía melancólica. Miró al cielo y, por primera vez en mucho tiempo, sonriendo con sinceridad. Camila regresó a casa más ligera, pero no por falta de peso en su vida,
sino porque esa noche había aprendido algo. Su fortaleza era como el fuego, capaz de consumir lo que ya no necesitaba y transformar su interior en algo nuevo. El perfume amaderado de Nicolás aún danzaba en su memoria, pero ella no lo dejó crecer más allá de una conversación. En el umbral de su casa, la fragancia de las flores nocturnas del jardín le recordó que, aunque había grietas, todavía existía belleza a su alrededor. Esto es solo el principio, pensó. Y en su mente, una chispa de determinación comenzó a arder más fuerte que nunca. Los días que siguieron al enfrentamiento con Sofía fueron un torbellino para Camila. La sensación áspera de las lágrimas secas sobre su piel por las noches la hacía sentirse triste y, al mismo tiempo, tan rota. Pero cada mañana se levantaba más fuerte, con una claridad que cortaba como el filo de un diamante. Andrés debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Esa tarde, lo llamó al despacho que compartían en casa. La sala tenía un aire pesado, cargado de un silencio que amenazaba con estallar. El crujido de la madera bajo los tacones de Camila resonó cuando entró, mientras el aroma tenue del cuero de los muebles la rodeaba. Andrés levantó la vista de su portátil, con el ceño fruncido. «¿Qué pasa, Camila?» «Estoy trabajando». Ella cerró la puerta con calma, el clic seco resonó como un trueno en el silencio. Caminó hacia él, su figura imponente y segura, aunque por dentro su corazón latía con fuerza, como si estuviera corriendo hacia el borde de un precipicio. «Tenemos que hablar, Andrés». Su tono era firme, pero no alzó la voz. Era como un río profundo que, aunque tranquilo en la superficie, ocultaba una corriente imparable debajo. Él la miró con desdén, pero ella no dejó que su actitud la intimidara. «¿Otra vez esto? Ya te dije que fue un error». «Un error», repitió, acercándose más. Su perfume cítrico llenó el aire, un contraste afilado contra el olor a madera y tabaco del despacho. «No, Andrés. Un error es olvidarte de un aniversario. Un error es derramar café. Pero esto fue una decisión. Una tras otra, hasta que destruiste lo que teníamos». Andrés se levantó, tratando de imponerse con su altura. «¿Y qué, vas a sermonearme toda la tarde? Todos cometemos errores». Camila no se movió ni un centímetro. Sus ojos eran fuego puro, el brillo de las lágrimas contenidas reflejaba algo más poderoso que la tristeza, la dignidad. «Te amaba, Andrés. Te entregué lo mejor de mí, confiaba en ti. Pero tú no solo me traicionaste a mí, traicionaste lo que éramos, lo que habíamos logrado juntos. Y, para colmo, lo hiciste con mi mejor amiga». Él soltó una risa amarga. «¿Y qué, eso me convierte en el villano de tu historia? No todo gira a tu alrededor, Camila». El sonido de esa risa cortó el aire como una bofetada. Camila dio un paso atrás, pero no porque estuviera intimidada. Era un movimiento calculado, como si se preparara para lanzar el golpe final. «¿Sabes qué, Andrés? Tienes razón. No todo gira a mi alrededor. Por un momento pensé que podríamos volver a ser lo que éramos. Pero a partir de ahora, nada de mí girará alrededor tuyo. Se acabó». Él se quedó helado. «¿Qué estás diciendo?» Ella sacó un sobre de su bolso y lo dejó caer sobre el escritorio. El golpe sordo del papel contra la madera resonó más fuerte que cualquier grito. «Es el acuerdo de divorcio. Ya lo revisé con mi abogado. No voy a seguir con un hombre que me trata como una opción». «No puedes hacerme esto, Camila», gritó Andrés, pero esta vez su tono no era arrogante, sino de miedo. El temblor en su voz llenó el aire de una tensión amarga, mientras ella lo miraba como quien observa un cuadro que ya no quiere en su pared. «Yo no te hice nada, Andrés. Tú lo hiciste todo, tú lo destruiste todo». Camila se giró para irse, pero antes de salir, dijo la última palabra. «Por cierto, te dejé todas las fotos que tengo de Sofía. Ahora son un recuerdo que mereces. Disfrútalas, porque son lo único que tendrás de nosotros». Andrés se hundió en la silla, el peso de sus decisiones cayendo sobre él como una tormenta imparable. El sonido de la puerta cerrándose fue definitivo, como el golpe de un martillo en un tribunal. Meses después, Camila caminaba por la playa, el sol acariciaba su piel, y el sonido de las olas rompía suavemente contra la orilla. El olor salado del mar llenaba el aire, y la brisa acariciaba su cabello, llevándose con ella los últimos vestigios de su dolor. Había aprendido a vivir de nuevo. A disfrutar de las pequeñas cosas, como el tacto suave de la arena bajo sus pies y el calor del sol en su rostro. De repente, una voz masculina la llamó.
Ella giró, y ahí estaba Nicolás, el extraño con ojos llenos de vida que había conocido en el bar aquella noche. «Camila, ¿te gustaría cenar conmigo esta noche?», preguntó con una sonrisa que parecía iluminar el mundo. Ella sonriendo, sintiendo una calidez que comenzaba a llenar su corazón nuevamente. «Claro, Nicolás. Me encantaría». Y así Camila comenzó a continuar con su vida dejando todo atrás. Porque a veces, la vida te rompe para que puedas reconstruirte más fuerte. Y Camila, con cada paso que daba, estaba regresando a encontrar su lugar de nuevo.